bien? ¿Feliz? Bien, ¿por qué no voltea con el que está junto de usted y dile: mi hermanito, acostúmbrate porque me vas a ver toda la eternidad? Bien, quiero compartir con ustedes un mensaje. Quiero que por favor abra su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Éxodo 3, 1 al 6. Un mensaje que le he titulado Una seguridad inconmovible. Una seguridad inconmovible. Muchos de nosotros tenemos problema en cuanto a nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios. No sabemos muchas veces en qué posición estamos, en qué condición nos encontramos de acuerdo a la palabra del Señor. Y a veces ponemos en nuestra vida algunos tipos de seguridad que son superfluos, que son humanos, naturales. Y vamos a ver justamente este tema, una seguridad inconmovible. ¿Ya lo tiene Éxodo 3? Dice así, sígame con su vista por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y luego llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una de las cosas más importantes para mantener una estabilidad espiritual en nuestras vidas es una real permanencia en los caminos de Dios. Si usted permanece en los caminos de Dios, entonces usted va a poder saber la posición en la que Dios nos ha puesto como creyentes, la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Y esta seguridad es una seguridad inconmovible. ¿Cuántos están seguros en Cristo? A ver, voltee nuevamente con el que está junto de usted, dígale: no te duermas. Mire, van a hablar de ti. Entonces, vamos a iniciar entonces con el primer punto, una seguridad terrenal. Y esto es una seguridad incierta. Hablamos de Jetro. Dice ahí la Biblia, Jetro su suegro. Bueno, en este pasaje, en el contexto del pasaje, la Biblia nos relata y nos dice que Moisés había estado huyendo de Faraón y huyó de su presencia de ahí en Egipto. Había cometido errores y esos errores le había quitado la vida a un egipcio. Por lo tanto, entonces el Faraón, el rey de Egipto, lo estaba persiguiendo, de manera que él huye por razón de la persecución. Huye hacia el desierto. La vida de Moisés, hasta antes que él comenzara a estar en los caminos de Dios, su vida fue incierta, fue muy fluctuante, andaba de un lugar para otro, no había una decisión propia, no tenía una determinación, una identidad propia, de manera que Dios tenía que tratar en su corazón, ahí en su vida, tenía que sentirse él como Dios lo ve, un hombre valorado, porque él no se sentía así. Él quería
actuar a su propia fuerza, en su propio concepto. Sin embargo, Dios tuvo que llevarlo al desierto para hacerle entender y hacerle comprender la situación en la que él se encontraba en ese momento. Para eso él comenzó a buscar pues algunas seguridades. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él sale de Egipto y él llega y se sienta junto a un pozo, y esa acción de sentarse es estar ensimismado, pensando qué es lo que había acontecido, qué es lo que había sucedido allá en el desierto, en Egipto, qué es lo que había vivido, lo que había él cometido. Dice la Biblia que cerca de él estaban unas muchachas que siempre llegaban a una cierta hora a sacar agua del pozo para darle de beber a sus ovejas. Y él, como estaba ensimismado, él no podía ver que cerca de él había un grupo de muchachas. Imagínate tú, él era un hombre fuerte, un hombre dedicado, y obviamente pues, ¿cómo tú te das cuenta cuando una persona, vamos a pensar que es africana? ¿Cómo te das cuenta? Por el color de su piel. Cuando una es asiática, ¿cómo te das cuenta? Por los rasgos de sus ojos. Cuando alguien es mexicano, ¿cómo te das cuenta? Por el chile. Este es mexicano, ¿verdad? Dice, todo el chile que come. Bueno, era evidente, muy evidente, que cuando estas muchachas ven a aquel hombre, aquel joven que tenía 40 años en ese tiempo, a Moisés, lo identificaron muy fácilmente porque era egipcio. Dice la Biblia que llegaron los otros pastores de las ovejas y comenzaron a minimizar a estas muchachas. Las ridiculizaban y las expulsaron. Y dijeron, váyanse, órale, por ser mujeres. Entonces dice la Biblia que él se percata de la situación hasta entonces, y dice la Biblia que él las defiende, sacó agua del pozo y dio de beber a sus ovejas. 3 cosas, 3 cualidades que los otros pastores no tenían. 3 cualidades que para un hombre en esa época eran muy importantes. 3 cualidades que manifestaban que este hombre era un caballero. A ver, voltea a ver al que está junto de usted. Dile, ahí te hablan. Ahora, las defiende y llegan a su casa las 7 muchachas, ¿verdad? Y en esa acción el padre, Jetro en este caso, les dice, ¿por qué llegaron tan temprano? Pues es que un varón egipcio, dice, nos defendió, sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. Esto fue lo que les llamó la atención a las muchachas, que él fue un hombre caballeroso. Entonces le dice, pues no hay muchos de esos. ¿Qué esperan? ¿En dónde está? Llámenle. Dice, no, ya se fue. Dice, no, sí serán. Están viendo que son 7. Órale, dice. Y la costumbre era que la mayor era la que tenía que salir primero, ¿verdad? Usted ha leído ese versículo que dice, chivo brincado, chivo quedado. Pero mire qué curioso. Él se sentía solo, por eso es que estaba ensimismado. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos así, ensimismados? Cuando estamos pensando en nosotros mismos y no estamos pensando en los caminos de Dios, es cuando viene la incertidumbre a nuestra vida. Es cuando viene la inseguridad a nuestra vida. ¿Y qué es lo que buscamos entonces? Sentirnos seguros. Y buscamos, por lo tanto, una u otra manera para sentirnos que somos valorados, que somos amados, que estamos seguros materialmente, físicamente, emocionalmente, etcétera. Ahora bien, aquí había una inseguridad, es notable en la vida de Moisés. Él tenía 40 años. Oye, ya en la vida de una persona que tiene 40 años y no se ha casado, hay una inseguridad. No estoy diciendo que están mal o están en pecado, ni se sientan mal. No, al contrario, te doy buenas esperanzas.
¿Por qué? Porque cuando llega este hombre, dice que le mandan llamar y dice: tú eres Moisés, tú eres aquel joven que defendió a mis hijas. Sí, ven, siéntate. Y dice la Biblia que convino a estar con él. O sea, él comenzó a tener una seguridad. Y esta seguridad, ¿sabe cuál fue? Que este hombre, Jetro, le dio a su hija. Es decir, lo casaron. ¿Cuántos quieren casarse? Que están solteros. Levante la mano. Sin pena, mire, sin vergüenza. Y luego le hace así, a ver si no voltea, no. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Entonces fíjate, hay esperanza para aquellos que ya tienen más de 40 años o por ahí andan. Va a llegar el momento en que tienes que darte cuenta y tienes que toparte con esta situación. Moisés, entonces, lejos de su familia, lejos de su patria, lejos de su país, lejos de aquella seguridad que tenía como príncipe de Egipto, Dios tiene que llevárselo al desierto y tiene que llevárselo a un lugar para enseñarle lo que había en su corazón. Entonces lo casan. ¿Cuántos saben que el matrimonio es hermoso? Es la mejor etapa, la más bella etapa del hombre. Ya no dijeron amén. Es la mejor etapa siempre y cuando no te cases huyendo de tus problemas, huyendo de la situación que hay en casa. Fíjate, este es el primer punto. Una seguridad incierta, o sea, la seguridad terrenal. Y hablando de esta seguridad terrenal, la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo. Y el matrimonio, fíjate bien, quiere decir sentar cabeza, afirmarse. Quiere decir afirmar o echar raíz en la tierra. El hombre por naturaleza, yo le decía, como fue creado de la tierra, su confianza y su seguridad la va a buscar en la misma tierra. Ese es uno de los puntos primordiales del hombre. ¿Sí? Tener una seguridad aquí en la tierra lo atrae. El varón fue tomado de la tierra lo atrae. Entonces vemos por otro lado que la mujer no es tan dependiente materialmente como el hombre, es más espiritual, ¿verdad que sí, mujeres? Es más emocional también, es más romántica. Sin embargo, cuando se casa también la mujer siente una confianza. ¿En dónde? Con su varón. ¿Sí o no? Bueno, el matrimonio es muy bello. Es el estado más perfecto, más natural, materialmente hablando del hombre. Pero sin que usted me lo tome a mal, ¿sabe que delante de Dios sigue siendo una inseguridad incierta? Ya no dijeron amén. ¿Por qué le digo esto? Porque cuántas mujeres saben que aunque tienen su marido, a veces su marido no les entiende. A ver, o varones, ¿cuántos saben que por más que le dice a su mujer: peínate, mija, peínate, peínate, y no se peina? ¿Cuántos saben que no hay cambios? Y la aman mucho, ¿verdad que sí? Pero a veces no hay cambios. ¿Qué quiere decir entonces? Que es una seguridad, no deja de ser una seguridad incierta. Porque ¿quién puede asegurar que casándose el hombre está plenamente seguro? ¿Verdad que no? Bueno, ¿cuántos de los que están casados aquí saben que su pareja no los puede comprender enteramente? Hay momentos en que parece que le estás platicando algo y tu esposo, tu esposa se te queda viendo, pero está dormido. Te estoy hablando, te estoy diciendo, sí, ¿qué? La otra vez así. ¿Por qué? Porque no del todo podemos tener una seguridad en nuestra pareja. Es muy hermoso, sí, pero la seguridad plena no se encuentra casándote. No se encuentra entonces en las cosas materiales.
A veces pensamos que porque tenemos un terrenito o tenemos una casita en la tierra o tenemos un departamento o nuestro negocio o lo que sea, ya estamos seguros. ¿Cuántos saben que no es así? Y mayormente aquí en la Ciudad de México, porque es muy propensa a los sismos, ¿o no? ¿Cómo sabes tú que el día de mañana tiemble y tú te sientes muy seguro? Ya tengo mi casita, tengo mi depa, dices. ¿Y cómo sabes tú que Dios, para poder hacer que tú confíes plenamente en Él, va a hacer una situación que a lo mejor te duele? No debemos de poner nuestra confianza en las cosas materiales, porque son de la tierra. Recuerda tú que así como hemos venido aquí al mundo, así nos vamos a regresar. ¿Es malo que tú tengas tu casita, tu departamento, o que tengas 20 hijos? ¿Es malo? No. No es malo. ¿Es malo que tú tengas tu negocio propio? Tampoco es malo. Pero si tú pones en primer lugar antes que a Dios, sea lo que sea, entonces ahí es donde se comete una equivocación. Ahí es donde ponemos una seguridad incierta. Después dice la Biblia que convino con Jetro, se convirtió en su suegro, y el suegro, como él tenía 7 hijas, las cuales eran pastoras, estas hacían la labor del hombre. En otras palabras, ellas eran las que trabajaban. Pero una vez que llega el varón a casa, porque el suegro, el Jetro, ya era una persona anciana, un hombre anciano, llega un joven a casa, entonces ¿a quién se le delegó la responsabilidad? Al varón. ¿Quién debe mantener entonces la casa? Ah, qué chiste respondieron las mujeres. A ver, le voy a dar otra oportunidad. ¿Quién debe de mantener entonces la casa? Ahí está, es muy clara la palabra del Señor. Ahora fíjate bien, cuando le entregan a la mujer, sí, también le entregó el trabajo, o sea, el sustento por el cual estas mujeres y Jetro obtenían su sustento, se los depositó en las manos de Moisés, es decir, le entregó sus ovejas. Estas ovejas que por 40 años, porque si tú sabías, duró 40 años en el desierto, en Egipto. Después en el desierto dura 40 años con su familia, con su suegro, cuidando unas pocas ovejas en el desierto, que no eran ni sus ovejas. 40 años duró. Imagínate tú la confianza que él adquirió con una seguridad material. Una seguridad material es una seguridad incierta, yo lo vuelvo a repetir. Y esto es los bienes materiales, ¿sí? Puede ser lo que tú tienes, puede ser tu trabajo. Hablamos del matrimonio, ahora hablamos de las cosas materiales. ¿Quién de aquí, de los que estamos aquí presentes, reniega o se quejaría que Dios lo esté prosperando materialmente? ¿Quién se quejaría? A ver, alguien que diga, ay, mira, compré una camioneta, ¿tú crees? O que una mujer dijera, ¿tú crees, mamá? Mi esposo me compró una casa, ¿qué estaría pensando? ¿Usted se quejaría? ¿Verdad que no? ¿Usted qué diría? Vénganos tu reino. ¿No? Gracias, Señor. Entonces, no es una ocasión para quejarse, es una ocasión para decir, Dios me ha bendecido. Cuando sabemos que todo esto material viene de parte del Señor. Pero quiero decirte, esto que es material no es lo más importante en la vida del hombre. Es bueno. A veces son cosas necesarias las que debemos de tener, ¿verdad? Pero a veces el hombre, la mujer, tiene 200 pares de zapatos y quiere otros 20. O el varón tiene su camionetita bien acomodadita, bien afinada y toda la cosa, pero quiere una nueva.
¿verdad? Ya tiene el iPhone 2 y quiere el 9. Yo me conformo con el iPhone. ¿No sabes cuál es el iPhone? Ese que se le para cada rato. iPhone con este. Mire, las cosas materiales se terminan. ¿Cuántos saben esto? Nuestro corazón, nuestra intención en el corazón tiene que estar siempre nuestra mirada en las cosas espirituales. Si vienen las cosas materiales, bien. Y si no, también. Porque nuestra confianza no está en las cosas materiales, sino en Dios. Fíjese bien, tanto fue la situación material en la vida de Moisés, 40 años en el desierto, que cuando Dios lo llama, más adelante está de este pasaje, y Dios lo llama y le pregunta, le hace una pregunta a Moisés. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Lo primero que le preguntó fue: ¿qué tienes en tu mano? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no sabía lo que tenía en su mano? Bueno, le pregunto yo a usted, ¿qué tenía en su mano? ¿Qué? Una vara. Con esa vara él era como una herramienta de su trabajo. Él confiaba en su vara, su cayado, una vara con la cual cuidaba y mantenía en orden el rebaño. Él tenía siempre su vara. Se acercaban los depredadores y usaba la vara. Se golpeaba una ovejita, se iba al precipicio y usaba su vara. Para todo usaba la vara. Yo me imagino que más pasó tiempo con la vara que con su esposa. Por eso es que Dios le preguntó: a ver, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces Dios dijo: ¿quieres entonces un milagro? Suéltala. Mientras no sueltes la vara, no hay milagros. Si tú tienes tu confianza en las cosas materiales y no las sueltas, mientras no las sueltes, no va a haber milagros. Ya no hay amenes. Al siguiente reunión, por favor, ahí le dan un papelito que diga: no se te olvide decir amén. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, por algo Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Porque él ya había adquirido una confianza y una seguridad en su vara. Él ya se había hecho experto ¿en qué? En su trabajo, en su labor, pero se había olvidado del llamamiento que tenía desde hacía 40 años atrás. Dice la Biblia que el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Qué es lo que estaba enseñándole Dios al preguntarle de la vara? Dios le estaba enseñando que debería depender no de la vara, sino ¿de quién? De Dios. Ahí está el punto, ¿verdad? Nuestra confianza no en lo que poseemos materialmente, sino nuestra confianza en nuestro corazón, que es Dios. Mira, el trabajo es bueno. ¿Cuántos saben esto? ¿Y cuántos saben que Dios creó el trabajo? Muchos dicen: no, el trabajo llegó por causa del pecado, es maldición, te reprendo, fuera. Dicen: no. Espíritu de trabajo, sal fuera. Dicen. No, Dios creó el trabajo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la Biblia que la tierra era como un Edén, fructífero, verde, fértil. Y ahí en Edén, dice, Dios puso un huerto, el cual le llamó el huerto de Edén. Ahí en ese huerto tomó al hombre y a la mujer y los llevó y los puso en medio del huerto para que lo labraran y lo trabajaran. Todavía no entraba el pecado al mundo. Para aquellos que dicen: no, es que es una maldición eso del trabajo. La Biblia, ¿qué dice? El que no trabaja, no coma. Muchos son bien vivillos, ¿verdad? Le dicen: amor, te toca ir a trabajar. Yo ya trabajé muchos años.
Te toca ahora. Entonces, fíjese bien, esta labor, cuando Dios los puso a trabajar, Dios nunca les dijo que confiaran en su trabajo, ¿verdad que no? Que confiaran en la obra de sus manos, mucho menos. ¿Cuántos saben que el trabajo siempre va a haber? Siempre va a haber trabajo. Yo no entiendo a aquellos que dicen, es que no hay trabajo. ¿No hay qué? A ver, voltea con el que está junto de ti y dile, ya ves, estás que ore y ore, Señor, mándame un trabajo. Pues que esperas que venga como el maná. El hombre tenía que, dentro del huerto, tenía que buscar los árboles, tenía que buscar aquellos vegetales para su alimentación, pero tenía que trabajar la tierra. Él solamente dice que había un rocío. En aquel tiempo había un rocío, no necesitaba de lluvia, era un rocío sobre la tierra. No necesitaba que le regara, solamente era un Edén. Solamente tenía que ir y tomar y administrar lo que Dios le estaba poniendo en sus manos. Pero a esto se le llama trabajar. ¿Cuántos saben que por medio del trabajo nosotros podemos suplir parte o un aspecto de nuestras necesidades materiales? No todas, en una parte sí. Por lo tanto, es importante, es necesario el trabajo, sí es necesario, pero no dejará de ser una seguridad incierta. Después pasamos a otra seguridad, que es la seguridad intelectual. Esta seguridad también delante de Dios es una seguridad incierta. Cuando Él está viendo ahí la situación en medio del desierto, está en el monte Horeb, y dice la Biblia que Él ve que una zarza se está consumiendo por el fuego. Para Él era algo muy natural. En el desierto, esto es lo que ocurre, las zarzas se queman. Lo que no era natural para Él es que como Él estaba... Los pastores llevar a las ovejas a la cima de las montañas, porque en las montañas hay pastos. Y estando ahí apacentando las ovejas de su suegro, dice que él comenzó a ver aquella zarza, pero pasaba el tiempo, pasaban las horas, y ¿qué sucedía? La zarza seguía ardiendo. Entonces ya le llama la atención, y la Biblia dice: iré yo y veré por qué causa la zarza no se quema. Ahora, fíjese bien, estamos hablando del intelecto, porque dice la causa de la zarza. No fue a ver la zarza, no fue a ver qué es lo que estaba sucediendo, fue a ver la causa por la cual no se estaba quemando este arbusto. Esta tercera seguridad que estoy yo mencionando del hombre, lo podemos llamar como el intelecto. A ver, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos son inteligentes? ¿Se la pensó? ¿Sí o no se la pensó para responder? ¿No se la pensó? A ver, claro que la pensó. ¿O dónde anda, mi hermano? A ver, si usted inmediatamente, a ver, respondo sí, respondo no, ya lo pensó. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te hizo y te creó a ti con una manera de intelecto pensante. No somos robots. Hemos decidido aceptar los caminos que tenemos, pero este intelecto, esta sabiduría del hombre, a través de las generaciones, ha buscado en el mismo hombre, con ese coeficiente intelectual, se ha convertido en filósofo. Y un filósofo es aquel que ama, medita y reflexiona en la sabiduría. Este es un filósofo. ¿Cuántos sabían que muchas veces en las iglesias cristianas hay muchos filósofos? Les gusta la sabiduría, pero a la hora que les dicen, vamos a servir, no, Dios no me llamó a servir, me llamó a aprender, a ser intelectual. Yo te digo algo, la vida de Moisés
Cuando Él le llama, Dios le llama ahí, posteriormente a este pasaje, Él pone una serie de excusas. Son 6 excusas, 6 exclamaciones que Él dice. 3 van relacionadas con la gente, 2 van relacionadas con Él y una va relacionada con otra persona, una tercera persona. Entonces fíjate bien, cuando Dios le dice, ve, te estoy llamando, Él dice, no oirán mi voz, no me creerán y dirán que quién me envió. Está pensando en lo que la gente piensa de Él. ¿Qué es lo que está poniendo o anteponiendo Moisés? Su intelecto, su razonamiento. No piensa, Dios me dijo, lo hago. No, no, Señor, es que mira, no me van a creer, de veras. Que ve, yo te estoy mandando. No, es que no me van a creer. Y después dice, Él da 2 exclamaciones. Aquí es donde yo quiero tocar más detenidamente. 2 exclamaciones de Él. Dice, porque yo soy hombre tardo de lengua y torpe. Tardo, ¿cómo dice? A ver si lo tiene por ahí usted en el pasaje. Soy tardo y torpe de lengua. ¿Qué quiere decir? Dice, soy tartamudo. Dice, no puedo, Señor. Ahora, quiero decir una cosa. La Biblia dice en el libro de los Hechos que Moisés fue instruido y fue educado bajo toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, quiero decirte, en aquel tiempo los egipcios eran, y hasta el día de hoy, una de las culturas más impresionantes. Tanto ha sido así su sabiduría de ellos, que hasta ahora han puesto un oficio que le llaman egiptólogos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿A qué se refiere eso? Es al conocimiento o al estudio de una cultura de los egipcios. Tan vasta es, tan inteligente es, tan profunda, que ahora existen egiptólogos. Imagínate tú qué tanta sabiduría tendría Moisés. Por ejemplo, si supongamos que alguien viene contigo y te dice, fíjate, tu hijo va a ser el próximo presidente de la república, sí, aunque no voten por él. ¿Tú qué harías? ¿Qué intentarías tú hacer? Llevarlo a las mejores universidades, ¿no? Que se preparara, que tuviese inteligencia, que supiese responder, que tuviese un intelecto para poder guiar a tanta gente. Este Moisés era el sucesor al trono. ¿Cómo tú crees que lo educaron a él? Aparte de que antes de que fuera destetado, dice la Biblia, ellos, los judíos, propiamente los hebreos, le enseñaron la cultura hebrea. Entonces, fíjate bien, él tenía conocimiento en la palabra y tenía conocimiento de la cultura hebrea. Pero cuando él llega al conocimiento, ¿cómo se dice? A ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, quiere decir que automáticamente era uno de los candidatos al trono. Entonces, dice la Biblia en el libro de los Hechos que él fue educado, instruido, capacitado, fue criado en toda la sabiduría de los egipcios. Y si dice toda la sabiduría, es toda la sabiduría. Era una persona competente, muy intelectual. Después dice el pasaje en el libro de los Hechos, dice, y era poderoso en sus palabras y poderoso en sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios le llama a Moisés, Moisés miente y pone una aparente humildad. ¿Ustedes han visto esas personas que son aparentemente muy humildes? Aquellos líderes, ¿verdad? Que terminan de una predicación y llega alguien y dice, pastor, qué bonita predicación. No fui yo, fue Dios. ¿Fue Dios? Le pregunto. A ver, usted dígame.
Pastores que dicen, líderes, yo no sé nada, pero pues voy a enseñar. Si no sabes nada, entonces ¿por qué estás en el púlpito? Esa es una falsa humildad. Lo pastor, bonita enseñanza, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Esa es una falsa humildad. Y quiero decirte, mi querido hermano, este intelectualismo nos provoca una insensibilidad. Nuestro pensamiento, como es limitado, nos hace inflarnos, nos hace hincharnos. Ese razonamiento, el razonamiento de Dios no se pone en tela de juicio, pero el razonamiento humano nos convierte en filósofos, simple y sencillamente en escribas y fariseos. Cuando no tenemos nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios, entonces nos vamos a hacer, en lugar de sabios, necios. Eso es lo que dice la Escritura. Sí, Moisés, yo le decía, él miente y él dice, no, yo soy tartamudo. Dice la Biblia que era poderoso. Ahí solamente esta palabra, cuando dice poderoso en palabras, hay solamente 3 veces se menciona en la Biblia. 1 con Jesucristo, 2 con Moisés y 3 con Apolos. ¿Cuántos han estudiado la vida de Apolos? Y la Biblia dice que era poderoso en palabras. Y esto quiere decir que era un hombre muy docto, que era una persona muy capaz, que era una persona que estiraba las escrituras, que de tal manera que exprimía y hacía entender a la gente el mensaje. Tenía un convencimiento con sus labios, con su palabra. A eso se le llama poderoso en sus palabras. Y si la Biblia dice que Moisés era poderoso en sus palabras, él estaba mintiendo, ¿sí o no? Ahora fíjate bien, él sabía, Dios llamó a alguien que estaba capacitado. Él sabía que había un intelecto en él, sí. Pero ¿qué es lo que Dios quería hacer? Que su intelecto no fuera su seguridad, sino Dios mismo. ¿Sí? Ahí es donde al ser humano se le funden los fusibles. Hay un cortocircuito con los cables. Porque nos queremos sentir más allá de lo que somos. Por eso la Biblia dice, cada uno de vosotros no piense de sí como superiores a los demás, sino inferior, todo con humildad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, muchos creyentes nacidos de nuevo han entrado en esa corriente, lamentablemente hablando, y se han olvidado de la fuente de la sabiduría que es Dios. Qué bueno que hay un instituto bíblico aquí. Yo le voy a decir una cosa, aprovéchelo, porque llegará el momento en que no nos van a dejar en nuestro México tener una reunión como tal. Aprovéchelo. Hay gente que dice, no, ¿para qué? La letra mata, el conocimiento envanece, la letra mata. Pregunto, ¿habla de eso ese versículo? No. Pero ¿sabe por qué inclusive muchos pastores dicen, no, vienen los congregantes y le dicen, pastor, ¿por qué no pone un instituto bíblico? ¿Por qué no habla una clase bíblica? ¿Por qué no me da oportunidad de ir a estudiar? No, eso no. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a que aprendan más que ellos. No, ¿para qué tantos libros y para qué tanta tecnología? No, así. Vamos a guiarnos como nos hacían nuestros padres. ¿Verdad? Y quieren dejar a un lado la tecnología, quieren dejar a un lado la sabiduría. No, mi hermano. Esta sabiduría, esta tecnología nos ayuda. Pero si tú pones en primer lugar esa sabiduría, ahí es el mal del hombre. ¿Sí? Entonces, muchos hombres, mujeres en nuestra época se han adentrado tanto en el conocimiento de las Escrituras que se olvidan de aquel que da el conocimiento. ¿Sabías tú? Se han olvidado. Tan así que hasta en el Face ahora dicen, como dice fulano, y como dijo aquel gran hombre de Dios, y como dijo el patriarca fulano de tal, y como dijo el apóstol, y como dijo el futbolista.
Ya dicen de todo el mundo, pero no dicen como dice la Biblia, como dijo Jesús, como dijo Dios. Se les está olvidando mucho conocimiento, poco conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Entonces, fíjese bien, este ingrediente que Dios quería enseñarle a Moisés era la sensibilidad. El mucho intelectualismo produce una vida fría. Ya el intelectual, en lugar de escuchar abierto el corazón a ver qué es lo que Dios tiene para él en una predicación, como tiene mucho conocimiento, lo primero que hace es estar viendo el mal, lo mal que hizo. Ya no trae la corbata chueca, ya se equivocó el pastor ahí. En lugar de dijo eres, dijo creeres. Y es nada más puro conocimiento, y nada acá, nada acá. El conocimiento no te va a cambiar, el conocimiento no te va a transformar, pero el toque de Dios en tu corazón, ahí sí, porque en el corazón es donde tenemos la sensibilidad. ¿Qué quería enseñarle Dios entonces a Moisés? Sensibilidad, quitarle la seguridad que tenía natural de su intelecto y ponerle la sensibilidad. Él dijo, yo voy a ir para ver por qué causa la salsa no se quema. Entonces Dios lo ve, y como él sabía en su conocimiento anticipado, Dios ve entonces la insensibilidad de Moisés. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice tres cosas. Ahí véalo. Primeramente le llama la atención, ¿verdad? Le dice, hey Moisés, hermano, le llama capta su atención. Caray, nunca había escuchado un ángel, nunca había escuchado una voz. ¿Qué pasó? Le llama primero su atención. Después, segundo, lo para en seco y le dice, no te acerques. No te acerques. ¿Por qué le dijo no te acerques? Porque el intelectualismo no se lleva con la sensibilidad, mi hermano. No te acerques. Entonces, cuando él llama la atención y le da la orden, no te acerques, viene el tercer punto, regresándole Dios su sensibilidad y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Esa zarza había estado consumiéndose por horas, él apacentando sus ovejas y la zarza consumiéndose. Y se iba para el otro lado, apacentando sus ovejas y la zarza consumiéndose. ¿Cuántos han estado cerca de una fogata? ¿Nadie? Está rico, ¿no? Y más cuando está frío el asunto. Pero ¿cuántos han aguantado estar media hora así en la fogata, enfrente de la fogata? ¿Verdad que no? Bueno, ¿cómo está el piso alrededor o la tierra alrededor de la fogata? ¿Cómo? Caliente. Por eso Dios le dijo, quítate el calzado. Imagínese a Moisés. ¿Qué es lo que le estaba enseñando Dios? Sensibilidad. Moisés, tú puedes tener una confianza en tu pareja, una confianza con tu suegro, una confianza con tus ovejas, puedes tener una confianza con tu vara, puedes tener confianza, muchas confianzas, pero la única que te va a hacer válida las cosas aquí en la tierra es la confianza en Dios. Y es lo que le faltaba, es lo que había perdido. Y este es justamente el último punto, una seguridad celestial. Esta es una seguridad inconmovible. Inmediatamente le hace remontar su mente, su intelecto, y le hace remontar a 3 puntos en la vida de Moisés. Le dice, hey Moisés, yo soy el Dios de tus padres, acuérdate. Y el Dios de tu padre le dice, y te recuerdo, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué le está diciendo con eso? Antes de que tú nacieses, yo estaba. Y hay 3 cosas, mire.
¿Qué le estaba mostrando con esto? Son 3 épocas, son 3 tiempos. Cuando le dice Dios de Abraham, le está mostrando el tiempo de la fe. Moisés, te hace falta la fe, sé sensible a la fe. 2, Isaac, la promesa. Y le dice a Moisés, tienes que depender de las promesas de Dios. La Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Esto quiere decir, aquel que camina en las promesas de Dios va a estar firme. Y número 3, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Jacob. Y aquí está representando al cumplimiento de las promesas, es decir, la bendición. 3 áreas que Dios tuvo que llevarlos. 40 años a Moisés, 40 años estuvo en Egipto, 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, y después que fue y liberó al pueblo de Israel, otros 40 años, pero ahora como pastor. Son 3 niveles, 3 etapas que pudiésemos hablar infinidad de cosas, pero quiero decirle, Dios nos está llevando a una sensibilidad. No a confiar en lo que tenemos, no una seguridad material, sino depender de Dios. Por eso la Biblia dice, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. La fe es el principio de las cosas, mi hermano. Usted puede abrir la Biblia y se va a encontrar la fe en todos los aspectos. En el capítulo 11 de Hebreos, ahí lo dicen más detenidamente, hablando acerca de la fe, ¿sí? Ahí en ese capítulo justamente está mencionando a Moisés, ¿sí? Pero ¿qué tiene que hacer Dios entonces? Tiene que quitar los conceptos que tenemos equivocados de nuestra vida, nuestra mente. Si tú tienes un concepto y te aferras a ese concepto, tú tienes una creencia, una ideología, una filosofía y te aferras a eso, no estás siendo sensible, no estás permitiendo que Dios hable a tu corazón. Es como si tú dijeras, pongamos que aquí la directora de la alabanza dice, en este momento Dios me está diciendo que oremos, vamos a orar por los enfermos. Dios lo está moviendo así a la encargada directora de alabanza. Pero tu mente que dice, no, nunca lo habían hecho, no, eso está mal, no lo vuelvas a hacer, te reprendo. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Está poniendo un concepto antes que el mover y la guía del Espíritu Santo. Fíjate bien, a veces ponemos o anteponemos las cosas materiales en lugar de ser sensibles. Para fin de estar en el lugar santo necesitamos estar sensibles, y aquí en la mente es donde tenemos nosotros las batallas, donde queremos razonar o entender la inmensidad de Dios. ¿Cuántos han pensado en la inmensidad de Dios? Dios es grande, Dios es inmenso. Pero cuando rebasa tu conocimiento o rebasa tu intelecto, ahí es donde se nos funden los fusibles. No puedes entender, ni podemos entender con nuestra mente la inmensidad de Dios. Por eso es que para que podamos entender, Dios lo pone palabras. Ahí es donde a veces se friquean los estudiosos, los teólogos o los filósofos, ¿verdad? Porque quieren razonar todo lo que dice la Biblia, quieren razonar todo lo que es Dios. ¿Sabías tú que la Biblia no habla de todo? Entonces dicen, pues ¿cómo es posible? Quieren poner en su propia mente, y ¿qué es lo que pasa? Ya no cabe, ya no puede ir más allá. Entonces, ¿qué hacen? Y dice, es que este es el conocimiento, eso es lo que yo conozco de Dios, y como hasta ahí llega el conocimiento de Dios, más allá ya no se puede. Hay palabras en la Escritura cuando dice, mire, cuando usted se muera, ¿a dónde se va? Le pregunto. No se oye. ¿A dónde? Supongamos usted, pues, si usted se muere, ¿para dónde se va? ¿A dónde? ¿Al cielo? Bueno, para usted, ¿qué es el cielo?
Se le van a fundir los fusibles. ¿Es lo que ve usted? Un poquito más allá de lo que ve. ¿Y qué hay más allá de lo que usted ve y lo que no ve? Entonces, ¿a dónde me voy? Es una expresión divina, es una expresión para que el hombre pueda entender que cuando se muere se va directamente con Dios. Porque cuando usted está en la tierra y usted tiene un cuerpo, usted está limitado a su cuerpo. Pero el espíritu no está limitado. Espero que me esté entendiendo esto. Pero si usted razona y razona y razona como aquellos niños, ¿y por qué, papi? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver, tú te das cuenta que la galaxia ya llegó hasta allá, se termina la galaxia, pero luego vienen otras galaxias. Ay, a ver, y luego cada vez inventan nuevos y sofisticados aparatos que dicen, pues es que hay otra galaxia más allá. Ay, pues entonces, ¿en cuál estamos? Estamos así, si así nos vemos, ahora galaxias y galaxias, no, pues, y se te funde. Entonces, cuando te mueres, ¿a dónde te vas? Al seno de Dios. Ahora yo le pregunto, aquí, en la tierra, ¿está Dios? O más bien, usted está en Dios. Porque Dios lo llena todo. Pero el hombre, como es hombre, quiere tener una confianza que palpe, que vea, que sienta. Como cuando subió al monte, ¿verdad? Moisés. Y dice la Biblia que cuando ya venía con las tablas para presentárselas, Dios le había dicho, preséntaselas al pueblo. Y llega con las tablas, y cuando viene bajando, ahí viene con Josué, que le viene acompañando, y escucha Josué las danzas, y escucha ruido allá abajo, y lo primero que hace Josué, ¿qué fue su pensamiento? Como él era guerrero, ¿qué fue lo que pensó? Hay guerra allá abajo, vamos a sacar fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque era guerrero. Dice, hay una guerra allá abajo, apúrate Moisés, dice, yo soy el general y ando acá contigo, apúrate Moy, el otro viejito con las tablas. ¿Y qué le dice Moisés? No, hijo, no, mi hijo, le dice, yo no estoy escuchando voz de fuertes ni voz de débiles. ¿Qué le dijo? Hay una pachanga allá abajo, una fiesta. ¿Fiesta? ¿Sabía usted que el pueblo de Dios es bien fiestero? Para todo hay fiestas, los judíos. Caray, ¿fiesta? Sí. Y cuando baja la mente de Moisés, ¿qué fue lo que hubo en su mente? Se friqueó, dijo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y lleva las tablas. Y luego aquel hermano de Moisés dice, es que fíjate que como no llegabas. Él era el líder, el que estaba en representación de Moisés. Como no llegabas, hermanito, dice, pues todos trajeron oro aquí. Dice, pues ni modo que les dijera que no. Y del oro que trajeron salió este becerro. Salió el becerro. Él lo mandó a hacer. ¿Se fija por qué cree usted que lo trajo al pueblo de Israel 40 años en el desierto? ¿Estaban libres de la esclavitud física? Sí, pero en su mente y en su corazón estaban esclavos. Dios tenía que tratar. No podían entrar en la tierra prometida si no tenían un corazón libre, sano. Y Moisés avienta las tablas y se las arroja, las rompe. Esas tablas habían sido hechas por el mismo dedo de Dios.
¿Sí o no? En su molestia va con Dios y le dice: ahí está tu pueblo, Señor. Y que quién sabe qué, ya se quebraron las tablas. Y Dios le dice: ahora te va a tocar a ti hacerlas. Por enojón, por impulsivo. Confiaste en tu sabiduría, confiaste que tú, porque tú lo estabas regañando, porque tú le estabas diciendo, iban a entender. No, no es a tu manera, es a mi manera. Cierre sus ojos, por favor. Medite unos instantes, unos momentos. Que al fin y al cabo delante de Dios estamos desnudos. Y piense, medite delante del Señor y dígale: Señor, ¿dónde está mi confianza? Pregúntele. Dios le va a responder. ¿En qué estoy confiando más que contigo, Señor? ¿Habrá algo? Pregúntele al Señor: Señor, ¿habrá algo antes que tú en mi vida? En mi mente, en mi corazón. Hay ocasiones, Señor, en que las cosas son a mi pensamiento, a mis emociones, a mis conceptos, mejores que lo que tú dices en tu palabra. Perdóname, Señor. Usted que está sentado ahí, medite. Y si usted dice: he puesto a algo, a alguien antes que a Dios, y mi confianza no está en Dios de 100%, yo le voy a invitar que se ponga de pie, por favor. No esté esperando a que el hermano se ponga de pie. Es Dios y usted. Es un momento para reiterar delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. No quiero depender en mis fuerzas. Gracias, Señor. Usted que está puesto de pie, levante sus manos. Levántelas bien arriba. Y los que están alrededor de ellos, por favor, también pónganse de pie e impongan sus manos sobre de ellos. Y vamos a orar todos juntos, en conjunto. Permanezca con su mano levantada, para que alguien se acerque, para que imponga sus manos. Y vamos a orar. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú, a tu manera, me hagas quitar de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, Señor, lo que yo he pensado de mí. He hecho caso, Señor, a lo que la gente piensa de mí. He hecho caso a lo que el mundo piensa de mí. He obedecido a veces a la voz de lo que el diablo piensa de mí. Pero no he puesto atención y todo mi ser en lo que tú piensas de mí. Ayúdame. Ya no quiero estar luchando contra ti, Señor, en mis pensamientos, diciendo que si es de Dios o que no es de Dios. Señor, tú estás poniendo en mi corazón un llamamiento y estás tocando mi vida, estás dándome sensibilidad. Eso demuestra que viene de ti, Señor. Eso demuestra que es tu voz la que estoy escuchando. Ayúdame en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano, imponga sus manos. Bendice a mi hermano, cuídalo, Señor, guárdalo. Guarda su corazón, su mente, en todos los aspectos de su vida, Señor. Y que permanezcamos todos juntos, unidos en tus caminos, en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.